Bueno, el reglamento SIRSOC admite varios tipos de agujeros. En la tabla que se ve en la diapositiva se indican las dimensiones máximas de los agujeros según el diámetro nominal del vástago del bulón. Es decir, se indica la dimensión máxima de los agujeros según el diámetro nominal del vástago del bulón. Entonces tenemos en la primera columna el diámetro del bulón, que primero tenemos el diámetro del vástago, digamos, del bulón, que primero tenemos en milímetros y luego tenemos más abajo en pulgadas. Y después tenemos 4 tipos de agujeros que tenemos. Primero, normal, y se indica el diámetro. Después holgados, se indica el diámetro. Después tenemos ovalados cortos, que se indica el ancho y el largo, por el largo. Y por último, ovalados largos, y también se especifica el ancho por el largo. Bien, entonces, ¿cuándo se utiliza cada uno de los agujeros? Los agujeros normales son los comunes. Se utilizan tanto para uniones tipo aplastamiento como de deslizamiento crítico. Los restantes tipos de agujeros, o sea, los otros 3, el holgado, el ovalado corto y el ovalado largo, pueden ser útiles para facilitar el montaje. Los agujeros holgados no pueden usarse en uniones tipo aplastamiento. Sí pueden utilizarse en cualquiera o todas las chapas de uniones de deslizamiento crítico. Entonces los agujeros holgados no pueden utilizarse en uniones tipo aplastamiento, pero sí en uniones de deslizamiento crítico. Pasamos a los ovalados cortos. Pueden usarse en cualquiera o todas las chapas de uniones tipo aplastamiento o de deslizamiento crítico, pero en las de aplastamiento, la longitud mayor del ovalado corto, la longitud mayor, deberá ser normal a la dirección de la fuerza, mientras que en la de deslizamiento crítico puede tener cualquier dirección. Por último, los ovalados largos solo pueden usarse en una de las chapas unidas, solamente en una de las chapas unidas. En la unión de tipo aplastamiento, la dirección larga, lo mismo que decíamos recién, la dirección larga debe ser normal a la dirección de la fuerza, y en la de deslizamiento crítico puede tener cualquier dirección. Supongamos una unión simple entre dos chapas que debe transmitir una fuerza de tracción T. Veamos la transmisión de la carga. La fuerza pasa por la sección 1,1 de la chapa A y luego por aplastamiento de la chapa al bulón a través de la superficie de contacto 2,2. Por la sección 3,3 pasa por corte de la parte superior a la parte inferior del bulón. De esta por aplastamiento al extremo de la chapa B y luego por la sección del agujero al cuerpo de la chapa B. Las posibilidades de falla de una unión abulonada cuando debe transmitir fuerzas normales a los ejes de los bulones son: por corte del bulón, como vemos en la figura A. En la figura B vemos una falla por desgarramiento de la chapa desde el bulón a su extremo libre. En la figura C vemos una falla por aplastamiento del bulón. En la figura D, una falla por aplastamiento de la chapa. En la figura E, una falla por rotura de la chapa en la sección del agujero. Anteriormente veíamos el caso de la unión traslapada, que es con un solo bulón. Ahora vemos las fallas si tenemos varios bulones en línea. Entonces, si existen dos o más bulones en línea, en cada uno de ellos se puede producir la falla por corte, como vemos en la figura A. También puede producirse entre bulones el desgarramiento de la chapa o su aplastamiento, o sea, el desgarramiento de la chapa o el aplastamiento de la chapa, que se ve en la figura B. Si la unión fuera del tipo a tope, como se ve en la figura C, la falla por corte se puede producir en cada una de las secciones de corte
En esa figura serían 2. Cuando el espesor del paquete de chapa, a unir es grande, puede producirse la falla por flexión del bulón, como se ve en la figura D. Lo dicho en la filmina anterior, con respecto a las fallas, a las posibles fallas, que podía ser por desgarro de la chapa, también por las limitaciones por resistencia y formación, que ya verán en la grabación de la clase de la profesora Escota. Se fijan distancias mínimas, tanto al borde como de los agujeros al borde, como entre los agujeros. Esto se toma entre centros, teniendo en cuenta los centros del agujero. Es decir, que si es la distancia al borde, es del centro del agujero al borde de la chapa en cuestión, o entre centros de agujeros. La distancia entre agujeros sería entre centros de agujeros. Entonces se toman recaudos en las distancias mínimas, que son importantes, y también, como así también, de las distancias máximas. Entonces, repasando, se toma recaudo de distancias mínimas y máximas, de centro, de agujero a borde y entre centros de agujeros. La distancia S, como ven en la figura, la distancia S, que toda esta terminología es del reglamento, es la distancia más corta entre centros de agujeros, para agujeros normales u holgados. Para agujeros ovalados, la distancia mínima es entre centros de circunferencias extremas adyacentes. La distancia al borde es la mínima distancia entre el centro de un agujero y el borde de la chapa o elemento unido más próximo. Luego tenemos el concepto de gramil y el concepto de paso. El gramil es la distancia entre eje de agujeros normal a la dirección de la fuerza, y el paso es la distancia entre eje de agujero paralela a la dirección de la fuerza. Tanto el gramil como el paso resultan del cumplimiento de estas distancias mínimas. Entonces, repasando el gramil, tanto el gramil como el paso son distancias entre agujeros. El gramil es la distancia entre agujeros normal a la dirección de la fuerza, y el paso es paralela a la dirección de la fuerza. Teniendo en cuenta estos conceptos, vemos las separaciones mínima y máxima tanto al borde como entre centros de agujeros. Entonces, se hace un resumen aquí. Se dice que, por ejemplo, la distancia entre centros está entre un mínimo y un máximo. Entre un mínimo de 3 veces el diámetro nominal del bulón y 14 veces el espesor de la chapa en cuestión. Entre 14 veces el espesor de la chapa más delgada, o 180 milímetros. Ese sería el máximo. Y después pasamos a ver las distancias mínimas al borde que tenemos separadamente para agujeros normales a bordes cortados mecánicamente, agujeros normales de bordes laminados o cortados soplete, agujeros holgados y ovalados con eje mayor normal al borde considerado. En ese caso hay que incrementar el mínimo, estamos hablando en este caso de las distancias mínimas al borde, en un factor C2 que se toma de la tabla J38. Y la distancia máxima al borde se toma como 12 veces el espesor de la chapa en cuestión, o 150 milímetros. En el caso de las distancias máximas, las limitaciones que se establecen tienen por finalidad evitar el ingreso y acumulación de humedad en el caso de una falla de la pintura o una separación de las partes unidas por efecto de las fuerzas actuantes, y el pandeo de la chapa entre bulones para uniones que transmitan compresión.
Pasamos a ver las uniones tipo deslizamiento crítico. Decimos que cuando los bulones de alta resistencia son totalmente traccionados con la fuerza indicada, que se había indicado en la tabla 2.2, que es la tabla que nos especificaba la tracción que debían llegar los bulones de alta resistencia para que sean pretensados, que sean totalmente traccionados. También decíamos que tenía que llegar al 70% de la tensión de rotura. En la tabla nos especificaba qué valor tenía que llegar para cada tipo de bulón. Entonces, cuando los bulones de alta resistencia son totalmente traccionados, con esos valores, las chapas quedan fuertemente unidas y aparece una gran resistencia al deslizamiento en la superficie de contacto entre ellas. De esta manera se puede transmitir por fricción de una chapa a la otra una fuerza normal al eje del bulón. Como se ve en la figura, la resistencia al deslizamiento es igual al producto de la fuerza de apriete, que es la tracción en el bulón, por el coeficiente de rozamiento entre las superficies. Si la fuerza a transmitir es menor o igual que la fuerza de fricción, no hay deslizamiento. Por eso es que la unión se denomina de deslizamiento crítico. Para que exista fricción, es necesario que los bulones estén totalmente traccionados y que la superficie en contacto, incluida la adyacente a la arandela, estén limpias, libre de polvo, grasitud, óxido, cascarilla de laminación, etc. El reglamento especifica distintos coeficientes de rozamiento a tener en cuenta según la superficie, que es lo que pongo ahí en la filmina. Por ejemplo, por la superficie limpiada en taller por cepillado y sin recubrimiento, se puede utilizar un coeficiente de rozamiento de 0,33 y la denomina superficie de clase A. Ahora, si esa superficie se puede limpiar con un chorro de arena, se permite un coeficiente de rozamiento mayor, 0,50, o sea, transmite más carga. Ahora, si se trata de una superficie galvanizada, se debe reducir el coeficiente de rozamiento y se toma aproximadamente 0,19. En estas uniones hay menor intensidad y menor concentración de tensión en la chapa, en la sección del agujero, o en la parte de la sección del agujero, porque no debe pasar por ella la totalidad de la carga, sino el 50% aproximadamente.